Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Bienvenidos a Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental. Me complace hoy estar con don Francisco de Paula Gutiérrez, economista distinguido de Costa Rica. Bienvenido, don Francisco. Muchísimas gracias por la invitación y un placer. Es normal cuando se leen artículos económicos o cuando se leen los informes de coyuntura económica que se llama del Banco Central, que se mencione que nuestro país está bajo un sistema de metas de inflación. ¿Qué se entiende por ese concepto, don Francisco? Bueno, el Banco Central tiene la responsabilidad en su ley orgánica de tener estabilidad en el país. La inflación es simplemente un proceso sostenido de aumento en los precios. Entonces el Banco Central lo que está haciendo con este método es tratar de alinear lo que la gente cree que va a ser la inflación con lo que es. Entonces eso le permite al Banco Central, si es exitoso en manejar las expectativas de la gente, le permite al Banco Central ser más eficiente en alcanzar su meta de inflación. Así que el Banco Central lo que nos hace es anunciarnos, por ejemplo en el caso costarricense, que la inflación este año estará entre un 2 y un 4%. Si usted como empresario se alinea a eso, si usted cree que eso va a ser así, sus contratos van a contemplar crecimientos de precios del 2 al 4%. Y todo el mundo se comporta de la misma manera, el Banco Central maneja su política monetaria para alcanzar ese objetivo, es más fácil lograrlo. Este es un sistema que empezó hace ya algunos años en algunos países desarrollados y se ha aplicado mucho en América Latina. América Latina, hoy México, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica está en ese proceso, tiene el sistema de metas de inflación. Esto quiere decir entonces que el resto de los instrumentos de política económica se sujetan a la búsqueda de esa meta de inflación, pero en ocasiones se ha criticado un poco en el sentido de que la efectividad de un sistema de metas de inflación se mide por la cercanía en que se logra alcanzar esa meta del 2 o 4%. En el caso de Costa Rica, lo que se dice es que incluso en algún momento se alcanzó tasas de inflación negativas o tasas de inflación de menos del 1%, muy lejos de la meta del 2 al 4%. Y algunos economistas entonces han dicho, realmente no estamos en un sistema de metas de inflación, sino en un sistema de un techo de la inflación. ¿Nos podría ampliar un poco esa diferenciación o esa polémica? Claro, yo lo que creo es que simplemente no se cumplieron las metas. Cuando se tiene una tasa del 0%, se tiene una tasa del 1%, no se cumplieron las metas, por diferentes razones. Porque cuando se habla de metas de inflación, no es que todos los meses la inflación tiene que estar en el rango definido, sino que se está hablando de una orientación de mediano plazo. Es decir, en los próximos 18 meses la inflación debería converger a esos niveles. Eso lo que nos hace entonces es alinear esas expectativas. Mantenernos en un 1%, en un 0% de inflación, tener inflaciones negativas como tuvimos el año pasado, de lo que nos da o fueron motivadas en buena parte porque los precios de combustibles cayeron mucho. No tanto porque el Banco Central tuviera una política monetaria muy restrictiva. Finalmente, se critica también que el artículo 2, aparte de esta prioridad de estabilidad interna de precios o búsqueda de inflación, le asigna al Banco Central otros objetivos, como la búsqueda del pleno empleo de los recursos, como la estabilidad del sistema financiero, como la eficiencia en el sistema de pagos, pero que las reformas financieras, que aparentemente no se le ha dado la suficiente prioridad a estos otros objetivos que la ley le encomienda al Banco Central. Yo creo que eso no es tan válido, porque son objetivos en los cuales el Banco Central trabaja. El Banco Central busca la estabilidad financiera. El Banco Central apoya el crecimiento fundamentalmente al tener una inflación relativamente baja y estable. El Banco Central apoya el crecimiento al tener una política crediticia que permita que los recursos lleguen a ese crecimiento. Pero si queremos pedirle al Banco Central que haga todo con los instrumentos que tiene el Banco Central, no funciona. Entonces, el crecimiento de largo plazo no se consigue con más dinero o menos dinero. El crecimiento de largo plazo se consigue con buenas políticas estructurales y esas no le competen al Banco Central. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en Economía Hoy,
democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.